Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Buenas noches con todos, qué gusto tenerles el día de hoy juntos. Arrancamos hoy un nuevo webinar, permítame presentar, mi nombre es Diego Zambrano y el día de hoy estoy muy honrado de poderles compartir, conversar con ustedes junto a nuestra experta Carolina Garavito, con quien estaremos conversando sobre Solvencia II, cómo esta normativa internacional puede generar un cambio representativo en la gestión financiera del sector asegurador. Estamos muy contentos de arrancar este webinar. Me voy a permitirle dar la más cordial de las bienvenidas. Carito, buenas noches. Te cogí con el vaso de agua, lo siento, mil disculpas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estamos en un mes en el que todos andamos un poco apresurados con nuestro periodo de vacaciones, al menos acá en la sierra, pero no queríamos dejar pasar este tema tan importante, Solvencia II. ¿Cómo puede ir cambiando y reformulando el sector asegurador precisamente esta normativa? Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, Caro. Un poco la temática, vamos a arrancar a lo largo de estos 40 minutos y en los últimos 15 minutos iremos respondiendo las preguntas del público que nos hayan dejado dentro del casillero que está en el lado derecho. A todos quienes están viéndonos, perfecto, justamente ahí nos pueden dejar las dudas y las inquietudes y también las que hemos recibido al momento de inscribirse de quienes están dentro del webinar. Caro, bienvenida, muchísimas gracias por comparecer. Me cuentas para cuando necesites que te coloque las diapositivas. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias al IPBF por la invitación. Para mí, pues, es un honor poder compartir con todos ustedes este proyecto que realmente se nos viene pues, para transformar el sector asegurador. Y bueno, esperamos que de esta presentación les quede alguito y finalmente generemos una muy buena expectativa de los beneficios que tiene esta nueva normativa. Bueno, para entrar entonces en materia, aquí ya contamos con la presentación, vamos a revisar de qué se trata todo este tema de solvencia, ¿no? Realmente a veces genera un poquito de duda con las personas qué es normativo en términos de referencia contable o, digamos, balance contable y cómo realmente deberíamos interpretar la normativa de solvencia que tiene realmente un enfoque de riesgos y un enfoque de requerimiento de capital, pero que efectivamente genera unas modelaciones sobre los diferentes sectores digamos, como que del balance de una compañía de seguros y lo hace ver de una forma diferente. Entonces, todas estas modelaciones es un gran reto. Vamos a ver un poquito en detalle de qué estaremos hablando con esta normativa que se nos viene a futuro en el mercado de seguros ecuatoriano. Empezamos un poquito, vamos a ver una pequeña introducción de los objetivos, los pilares. Finalmente, lo importante es ver cuál es el camino que está transcurriendo realmente a nivel del país, a nivel mundial, todo este tema de Solvencia II. Y pues bueno, también abordaremos en las preguntas cuáles son esos desafíos y cuáles son los impactos en el sector asegurador. Entraremos obviamente muy en detalle en entender qué son los pilares, cómo los diferenciamos y cómo finalmente para comprender todo este engranaje que es solvencia, vamos a ver pilares 1, 2 y 3 que tienen que funcionar en conjunto y se cierran realmente en todo lo que es el pilar 3 y toda la transformación cultural que tendremos a nivel de mercado asegurador ecuatoriano. Empezamos un poco con la definición. Bueno, es una definición obviamente que no es única, hay muchos enfoques,
pero sí es un marco realmente, un marco pues que tiene una base normativa que ayuda a la supervisión de las compañías de seguros bajo unos estándares que sean como que más claros y transparentes. Pero digamos, el mayor de los objetivos que tiene Solvencia es mejorar la protección de los derechos de los asegurados. Cuando nosotros como compañías de seguros estamos asumiendo riesgos y estamos cubriendo riesgos, lo importante es que los asegurados tengan esa tranquilidad, que la compañía a la cual están transfiriendo esos riesgos sea solvente y que realmente pueda atender los riesgos que yo estoy cubriendo, finalmente como que puede ser mi patrimonio o mis intereses en términos de riesgo, independientemente de la situación adversa que se pueda presentar a nivel interno del mercado de comportamiento de siniestralidad, de variaciones, desviaciones o eventos catastróficos, ¿no? Nosotros tenemos que tener compañías solventes y fortalecidas financieramente que sean eficientes en la administración de su capital, de sus riesgos, entendiendo cómo están compuestos sus riesgos, para justamente con eso siempre poder cumplir con la transferencia de riesgo de los asegurados hacia las compañías de seguro. ¿Qué estamos haciendo con solvencia? Con solvencia a nivel de marco, vemos a nivel de mercado asegurador que se vincula finalmente ese requerimiento de capital, o sea, como que esos fondos propios que tiene cada compañía de seguros al riesgo que realmente cubren. Es decir, se tiene en cuenta el perfil de riesgo de cada una de las compañías aseguradoras, entendiendo su composición, no solamente en términos de ramos, sino entendiendo realmente el comportamiento de esos diferentes riesgos de esta compañía. Podemos tener dos compañías que tengan exactamente el mismo ramo, pero su perfil de riesgo es totalmente diferente. Entonces, la elaboración del perfil de riesgo yo creo que es el primer gran objetivo que tenemos a nivel de compañía, entender que aseguramos cómo está compuesta nuestra cartera y cuál es ese perfil de riesgos que tenemos como compañía aseguradora. También tenemos como objetivo de Solvencia 2 que todas las compañías aseguradoras reporten y tengan una estructura de información homogénea, que no solamente se reporte al regulador, sino que también sea de dominio público. Y también que nosotros podamos hacer estas valoraciones no solamente de nuestros pasivos, sino también de nuestros activos, para determinar esos niveles de solvencia adecuados para atender esas diferentes variaciones que podemos llegar a presentar a futuro, incluso en eventos adversos. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Un paso realmente, y hemos visto a nivel mundial ese gran paso de Solvencia 1 a Solvencia 2, en donde muchas veces en vida se centraba en las reservas, en el capital en riesgo y en productos de no vida, se miraba mucho la relación de prima, siniestralidad e índice combinado únicamente. En Solvencia 2 vamos a entender el valor que tiene la diversificación de los riesgos, cómo podemos hacer justamente valoración a, digamos, mejores estimados o a valor de mercado, tanto de activos o, digamos, activos y pasivos. Se incluyen requerimientos cualitativos, esto lo veremos dentro del pilar 2, y también cómo esa disciplina de mercado y transparencia lleva a mejorar realmente los niveles de calificación del sector asegurador. La solvencia sí es una gran transformación, realmente aporta muchísimos conceptos nuevos respecto a lo que teníamos con Solvencia 1. Y con Solvencia 2, bueno, la disciplina de mercado y esa cultura de cambio realmente ya allí es una forma de intentar que todo el mercado asegurador entienda que es una gran comunidad en donde, digamos, como que el concepto de mutualidad se puede potencializar, porque podemos entender exactamente en conjunto cuáles son las mejores prácticas en términos de análisis y administración de riesgos. Los principales términos que vamos a revisar de cara a solvencia ya entenderemos entonces que es un BEL. El BEL es la mejor estimación de los pasivos que tiene una compañía. Esa mejor estimación pues parte no solamente
del modelo que nosotros estemos implementando, un modelo estándar, ya lo veremos adelante, sino también de que cada uno de los parámetros que nosotros estamos, digamos, incluyendo en esta modelación para estimación de los pasivos son los más acordes con la realidad. Muchas veces revisamos una normativa y tenemos un porcentaje para una estimación de un pasivo y no sabemos si efectivamente ese porcentaje va acorde con la realidad del riesgo que estamos cubriendo. También estaremos revisando el término de SCR o RSC, depende efectivamente de qué país estamos hablando, cambia un poquito, pero finalmente es el requerimiento de capital de solvencia. Y es la medida efectivamente que requiere una compañía aseguradora para cubrir esos riesgos que está asumiendo teniendo en cuenta su perfil de riesgos y toda la cartera que tiene asegurada en un momento dado. También revisaremos los términos del requerimiento mínimo de capital, es RMC o MSR. Estos requerimientos mínimos de capital sí tienen dos relaciones, digamos, dos puntos importantes. Hay una parte mínima qué es lo que realmente puede tener la compañía respecto a su, digamos, requerimiento de capital de solvencia, pero también hay unos mínimos absolutos a nivel de, en general, digamos, como que las compañías o el mercado, ¿no? Estos niveles que mínimos son los que se determinarán justamente en la normativa y muy parecido a lo que finalmente hoy por hoy tenemos a nivel regulatorio en el Ecuador. ¿Cuáles son los pilares de solvencia 2? Vamos a ver un pilar 1 que hace referencia a los requerimientos cuantitativos, un pilar 2 que hace referencia a los requerimientos cualitativos. Aquí ya es digamos como que rompe totalmente lo que venía anteriormente con Pilar 1. Entendemos que efectivamente a nivel cualitativo también tenemos que cumplir ciertos requerimientos para la administración de los riesgos. Y bueno, un Pilar 3 que es información y reportes. Aunque de alguna manera, y muchos autores también y muchas personas están de acuerdo, que el Pilar 3, más que información y reportes, es un pilar de transparencia, un pilar en donde todos sabemos exactamente cómo administramos nuestros riesgos bajo un mismo lineamiento y se evitan o se omiten esos, digamos, como que tipos de subjetividades de una compañía a otra. Vamos a centrarnos en el pilar 1, los requerimientos cuantitativos. Aquí, obviamente, la base numérica, la base de modelación es bastante fuerte. Y para poder cumplir con los lineamientos de pilar 1, vamos a entender exactamente cómo es que nosotros tenemos nuestro balance, pero a valor de mercado o a mejor estimado. O sea, si tenemos un nivel de activos, tenemos obviamente nuestros pasivos, nuestros patrimonios, pero los pasivos ahora van a estar compuestos, y ojo, esto es un tema de riesgos. Necesito que este entendimiento de este balance, realmente eso esta estructura es lo que vamos a llamar nosotros balance económico, no es el mismo balance contable. Tenemos que separar las normativas y entender que cuando hay una normativa contable, eso es lo que nosotros reportamos a la superintendencia, pero esta modelación que se requiere para Solvencia 2 es únicamente para entender los requerimientos de capital y es un enfoque de riesgos. Entonces, si bien tenemos los mismos activos, nuestros activos van a estar valorados a mejor estimación, o sea, realmente cuál es el valor de mercado que tendremos de nuestros activos. Los pasivos parten justamente de nuestros base estimate. Ya no es la normativa contable que nos dice cómo se calculan las reservas, es nuestra propia modelación o una fórmula estándar que terminamos, digamos, para cada uno de los diferentes riesgos. Aquí ya separaremos más adelante los diferentes tipos de riesgos que puede llegar a tener una compañía aseguradora y cómo se van a modelar. A partir de los pasivos, nosotros vamos a tener dos componentes. Uno que es esa mejor estimación de los pasivos, el BEL que estábamos viendo, Best Estimated Liabilities, y el margen de riesgo, que es justamente una desviación que se puede llegar a presentar sobre esos pasivos. Los niveles de margen de riesgo que tenga cada una de las compañías puede ser parte de la normativa general o puede ser parte también de un análisis interno concienzudo de cada una de las compañías. A nivel de los recursos, digamos, del patrimonio, ya lo analizaremos es con respecto a ese requerimiento de capital de solvencia, ¿cierto? Obviamente
obviamente el mínimo capital requerido de solvencia pues va a ser una parte de ese, pero realmente la diferencia que tengamos entre nuestro patrimonio y ese capital requerido de solvencia es lo que efectivamente van a generar los recursos libres. Normalmente lo que están haciendo ahorita las compañías es estimando esos pasivos, las variaciones, qué tanto me afectan mis activos, qué tanto me afectan mis pasivos, las mejores estimaciones y estas modelaciones de desviación para entender si efectivamente aún mantengo o aún tengo recursos libres. Cuando tenemos diversificación de cartera, esos recursos libres suelen ser menores que una compañía que tiene todos los huevos en la misma canasta. Si tenemos un solo tipo de riesgo y no lo tenemos bien segmentado, normalmente esos recursos libres se desaparecen y el requerimiento de capital de solvencia va a superar estos niveles. Por eso es que el proceso de solvencia no es algo que llega a una normativa y la implementamos, es un proceso transformador de todo el mercado asegurador. El balance económico del que estábamos hablando anteriormente, de la valoración de los activos y pasivos, bajo metodologías Estimate, lo que vamos a hacer allí es tener tres opciones. Nosotros podemos utilizar una fórmula estándar que va a venir determinada por la normativa. Podemos utilizar algunas variaciones sobre esta fórmula estándar cuando identificamos casuísticas o, digamos, detalles específicos, ¿cierto? En los cuales nuestra cartera se comporta de una manera diferente a la del mercado. Entonces, si tenemos un nivel de detalle, de segmentación propia, podemos elaborar una matriz de correlación interna o alguno de los modelos de la fórmula estándar que nos tiene la normativa de solvencia es diferente y la podemos estructurar, enviar a la superintendencia, que nos aprueben y generamos una variación sobre el modelo estándar, estamos teniendo un modelo interno parcial. Si bien a nivel internacional casi todas las compañías grandes llegan a tener un modelo interno parcial, prácticamente muy pocas llegan a tener un modelo interno completo, en donde todas las diferentes variaciones, modelaciones, hacen referencia a los resultados propios de su análisis de riesgo. Estas diferentes opciones tendrán, digamos, como que una relación también con la evolución que pueda llegar a tener la compañía en términos de la estructuración de la información propia, del conocimiento de los riesgos que asume y de la capacidad, obviamente, de hacer, pues, obviamente, o sea, de tener bastante fuerza interna a nivel de capital humano también, ¿no? Y de información para, pues, obviamente, generar todas estas modelaciones propias. Lo más normal es que la mayoría de las compañías utilicen una fórmula estándar y solamente para negocios que sean realmente relevantes utilicen alguna variación en un modelo interno parcial. ¿Qué es lo que buscamos con el balance económico? Cuando hacemos un análisis de balance económico, se modela el riesgo, se entiende cómo está estructurado, se determinan desviaciones y se entiende cuál es la variación, digamos, de una variable específica sobre mis pasivos, vamos a encontrar diferentes situaciones. Puede ser que nuestros capitales, el capital que tenemos nosotros, sea realmente suficiente y superior digamos, al requerimiento de capital de solvencia o sea menor. Pero lo importante aquí es entender que cuando nosotros tenemos un capital final, o sea, ya después de hacer nuestro balance económico, que nos queda entre el mínimo de capital requerido de solvencia y el requerimiento de capital de solvencia según nuestra modelación, allí vamos a tener una intervención de la entidad, digamos, de la entidad por medio del supervisor. O sea, nosotros deberíamos tener un capital que supere el capital requerido de solvencia. Cuando es menor, vamos a tener un proceso de intervención. En el caso en que incluso el capital sea menor al mínimo capital requerido de solvencia, que es el MCR, allí ya no deberíamos tener autorización para operar. Entonces, obviamente nuestro riesgo siempre va a ser o digamos lo que tenemos que estar midiendo es que nunca estemos por debajo de ese capital mínimo requerido de solvencia, sino que siempre estemos por encima. Lo que se espera en el proceso de transformación del mercado es que se haga una primera valoración, se entienda la situación de cada una de las compañías y se genere todo un proceso de transformación, no solamente de la cartera de riesgos, sino de la fórmula estándar o de acumulación de capital para llegar a estar por encima del capital requerido de solvencia. O sea, en este caso deberíamos estar por encima realmente de nuestro requerimiento de capital de solvencia para poder operar. Eso no es algo que vayamos a lograr como el mercado y en todas las compañías en el corto plazo. Eso se da con el tiempo.
¿Cuáles son las valoraciones de activos que podemos llegar a tener? O sea, para ese capital económico que vamos a calcular, vamos a tener, obviamente, análisis sobre tasas de interés, cuáles son realmente los valores a mercado de nuestras acciones, de las propiedades, cuál es el spread que nosotros tenemos estimado y cuál es el que realmente se está presentando, si nos afecta tal vez en algún activo que tengamos un tipo de cambio porque tenemos en el exterior, tenemos algún riesgo de concentración o finalmente también algún riesgo de liquidez. Todo esto, toda esta valoración de activos es digamos, importante para poder entender qué llega a pasar en un escenario, por ejemplo, de variación de tasas de interés, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer la modelación, debemos tener en cuenta todas estas características de nuestros activos y poderlos modelar para entender cuando cambia efectivamente, si tenemos una variación en tipo de cambio o tenemos una variación en la valoración de las acciones o tenemos una disminución en las tasas de interés, cómo esto nos afecta nuestros activos. De la misma manera, también vamos a revisar cómo valoramos los pasivos. Para vida vamos a tener algunos parámetros, para no vida otros, tal vez un poco más sencillos. Aquí lo único es en vida a corto plazo, casi que vamos a hacer la misma valoración que tenemos para vida. Pero para vida, que es la parte como tal vez más compleja y de mayor detalle, vamos a revisar parámetros de mortalidad, morbilidad, en este caso también, por ejemplo, los temas de longevidad, cuando tenemos carteras de rentas vitalicias o temas, digamos, de devolución de primas, productos de ahorro con devolución de primas, los parámetros de caducidad de cartera, los factores de ahorro en términos de interés y nuestro nivel de gastos. Ojo, aquí no solamente revisamos la valoración de nuestros pasivos en términos de los siniestros futuros o los eventos o las obligaciones que vamos a tener a futuro, sino también la estructura de gastos que nosotros necesitamos como compañía para atender todo el funcionamiento de este riesgo actual. Muchas veces cuando revisamos, por ejemplo, el IBNR, pensamos que el IBNR se va a liquidar con gasto futuro de la compañía, pero es una gran masa de reserva que hoy por hoy también debería tener relacionada un factor de gastos y esto lo manejan muchas compañías a nivel internacional. En términos de no vida, es importante tener para cada uno de los riesgos, para cada uno de nuestros ramos, bien modelados los conceptos de frecuencia, de coste medio, cómo se comportan las primas, cómo se comporta la caducidad de nuestra cartera y los gastos, al igual que la parte de vida, los vamos a detallar muy bien separando lo que es conceptos de administración propios del negocio, de adquisición, sobre todo para ubicar el gasto en el proceso de flujo y el proceso de modelación en el momento en el que realmente ocurren y separar de ellos el costo de liquidación de siniestros, porque el siniestro lo voy a tener que pagar en el momento en el que realice el pago y seguramente no es el mismo momento en donde yo tengo ni la emisión de la póliza, ni la vigencia de la póliza, sino puede llegar a ser incluso posterior al fin de la vigencia de la póliza. Entonces, en nuestra modelación tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos para poder valorar correctamente los pasivos que tenemos a nivel de compañía de seguros. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos ya nuestro modelo estructurado? Ya sé cómo se comporta mi mortalidad, ya sé cómo fluctúa, ya sé cómo fluctúan mis tasas de interés, la caducidad, todos los parámetros que veíamos antes. Nosotros teníamos un requerimiento inicial bajo estructuras best estimate, o sea, los mejores estimados que realmente tenemos a nivel del análisis que hemos hecho. Pero allí pueden tener variaciones y podemos tener un escenario de estrés, o sea, como que, Dios mío, ¿qué pasó? Presentó una situación de shock, algo como que adverso al mercado y frente a eso teníamos un escenario en donde disminuyen nuestros activos y puede ser que nuestros pasivos efectivamente se incrementen. Entonces vamos a tener una diferencia entre nuestros fondos propios iniciales y nuestros fondos propios ya bajo un escenario estresado. Allí vamos a tener entendimiento de lo que es el requerimiento de capital frente a un evento adverso. Entonces, siempre vamos a ver la modelación de nuestros riesgos teniendo en cuenta estas desviaciones que cada uno de los riesgos que les estaba mostrando anteriormente pueda llegar a presentar. Y a su vez, también vamos a hacer entonces un análisis
digamos, agregado de todos estos diferentes riesgos, pero no de forma lineal, sino de forma matricial y teniendo en cuenta algunos parámetros de correlación entre los riesgos. Quiere decir que todos los riesgos realmente vayan a presentarse al mismo tiempo. Por eso es que cuando tenemos diversificación de riesgos en nuestra cartera, vamos a tener mejores resultados en términos de estos capitales requeridos, ¿no? Porque van a ser menores por ese efecto de la diversificación. ¿Qué deberíamos entender entonces como margen de riesgo? Es esa variación entre las reservas bajo best estimate y las reservas bajo digamos como que una variación o una desviación de estos parámetros, digamos que se pueden presentar con cierta regularidad. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta también en nuestras modelaciones de las provisiones técnicas? Que nosotros vamos a hacer el análisis de todos esos flujos futuros de negocios, pero ya vigentes. Es importante que cuando pensemos en solvencia no vamos a hacer análisis de las primas y de las renovaciones a futuro, sino de todo el riesgo vigente, de todo lo que son compromisos vigentes, ya obviamente netos de reaseguro, pero sí teniendo en cuenta, digamos, hasta dónde va ese compromiso. Por eso es que la valoración de productos de corto plazo es diferente a la valoración de productos de largo plazo, porque los productos de largo plazo ya es digamos, como que una obligación adquirida. En esto podemos tener obviamente un cálculo lo más exacto, aproximado, o digamos, sobre todo en la parte de no vida, vamos a poder utilizar bajo metodologías estándar, unos porcentajes tal vez mucho más simplificados, pero ese nivel de detalle en el cálculo dependerá de nuestra capacidad de administración de la información, de modelación y de, pues obviamente, la modelación de cada uno de los parámetros que vimos anteriormente. Ese capital mínimo que habíamos revisado, bueno, sí, este capital mínimo de requerimiento de solvencia puede ser un porcentaje. Por ejemplo, en Europa ahorita utilizamos el 25% y como el 25% de nuestro capital requerido de solvencia, o tiene un mínimo entre 2.5 y 3.5 millones, digamos, como que de euros en este caso en Europa. Pero siempre es importante entender que o sea, nuestro capital libre de riesgo nos tiene que ser suficiente para cubrir el capital requerido de solvencia y a su vez ser mayor siempre que el capital mínimo, porque si no, efectivamente la compañía debería perder toda posibilidad digamos, de estar en el mercado. Hay una pequeña desviación, obviamente, o variación, que es importante respecto a lo que hoy por hoy son las compañías de seguro y la normativa que tenemos a nivel del mercado asegurador. Normalmente hay un valor de requerimiento de capital y ese valor de requerimiento de capital, si se queda por debajo, hay observancia. Aquí, si estamos por debajo de ese mínimo requerido, ya no se puede, digamos, actuar como compañía de seguro. Bien, vamos a pensar un poco entonces en los requerimientos cualitativos que tiene el pilar 2 de solvencia. Estos requerimientos hacen referencia al buen gobierno corporativo y a algo que en algunos mercados le llamamos ORSA. Este buen gobierno corporativo, si bien es como una estructura sugerida, no hay una realidad única para todas las compañías, porque finalmente lo primero que debemos entender es que este sistema de gobierno, si bien es primera, segunda y tercera línea, también la composición dependerá de las capacidades de cada una de las compañías de seguros. Habrá unos mínimos, pero finalmente también tendrán, digamos, como que una posibilidad de cara a la compañía misma. Y respecto al ORSA, es todo el proceso que vamos a tener, realmente un engranaje que se tiene respecto a la autoevaluación de riesgo y el análisis de la solvencia institucional. Entonces, no es solamente que nosotros tengamos una estructura de buen gobierno corporativo, sino que también esa estructura permita entender y tener un conocimiento transversal de lo que es el riesgo que asume la compañía y cuáles deben ser esos niveles de solvencia. En términos de estructura corporativa, ¿qué es lo que nos sugiere?
que tenemos un consejo de administración que define toda la estrategia, el apetito al riesgo, cuáles son las políticas internas y finalmente pues están esas primeras líneas que es el comité ejecutivo, las unidades de negocio, lo que pues ahorita hablamos de las diferentes áreas técnicas, hay un actuarial incluso front, hay varios áreas en las compañías de seguros que corresponden a esa primera línea. Es todo lo que está en la operación del día a día. En una segunda línea vamos a tener esta función de administración de riesgos que va a ser transformada realmente a los riesgos que hoy por hoy tenemos. Tenemos todavía una herencia bastante fuerte de todo el sector financiero, ¿sí? En donde los riesgos que se miran son liquidez, contraparte, ¿no? O sea, no quiere decir que a nivel de compañía de seguros no lo tengamos que hacer, pero estamos dejando de lado la parte más importante, que son los riesgos que nosotros estamos cubriendo como compañías de seguros. Entonces, estos riesgos son los que van a venir a complementar esta función de administración de riesgos que tenemos a nivel de segunda línea. La función de cumplimiento. Y ojo, aquí nos vamos a salir totalmente de concepto de lo que es el cumplimiento hoy por hoy. A nivel de cumplimiento, hoy en la normativa pensamos en un cumplimiento de lo que es el PLA, todo lo que es la prevención de lavado de activos, pero realmente a nivel de solvencia 2, el concepto de cumplimiento es un nivel de cumplimiento normativo general, incluso un nivel de cumplimiento de normativa interna. Entonces, esa normativa que hoy por hoy tenemos, tanto externa como interna, debería entenderse en cabeza de una sola área. Entonces, por ejemplo, ahorita pensamos en, no sé, algo que esté reciente, la norma de protección de datos personales. Eso también, el cumplimiento de esa normativa hace parte de la función de cumplimiento bajo el enfoque de buen gobierno corporativo de Solvencia 2. Por eso hay algunas cosas que finalmente nos vienen a transformar y nos vienen a ampliar los conceptos que tenemos. Y también viene el concepto de función actuarial, que hoy por hoy nuestra función actuarial tiene que estar totalmente separada del actuario de primera línea. El actuario de primera línea analiza todo lo que son las tarifas, calcula las reservas, realiza un análisis muy de cara al negocio. La función actuarial, ¿a qué viene? A hacer justamente todo este proceso de solvencia 2 y todo lo que es el análisis de riesgo. Y en tercera línea tenemos los comités de auditoría y los comités, todo lo que es externa e interna, ¿no? A nivel de auditoría. Y esto ya va a venir más a entender, o sea, como que es importante separar allí lo que es el concepto de riesgos, que se queda en la función de riesgos, y la parte de auditoría que ya se queda con temas mucho más operativos y de funcionamiento interno de las compañías. Perdón un segundo. Entonces, este gran pilar 2 está obviamente sustentado en un sistema de administración de riesgos. Tendrá el ORSA, bueno, en otros países, se llama el ARSI. También maneja un marco de control interno. Tendrá nuestras auditorías externas y pues obviamente la última línea serán los supervisores a nivel de gobierno, ¿no? En este caso, la superintendencia. ¿Qué políticas podemos llegar a tener dentro de este buen gobierno corporativo? No quiere decir que todas las compañías van a tener todas las políticas, sino que efectivamente son los mejores estándares que podemos llegar a tener a nivel de solvencia, ¿no? Algunas de ellas serán totalmente obligatorias, otras serán de alguna forma sugeridas, pero dentro de estas hay políticas de riesgo, cumplimiento, externalización. Ojo, aquí vemos no solamente el tema de proveedores, qué cosas vamos a realmente manejar y cómo va a ser esta negociación con nuestros proveedores. Una política de inversiones mucho más completa, política retributiva, y aquí hay una parte bien interesante. Cuando hablamos de política retributiva, incluso hablamos de nuestros colaboradores, qué es lo que nosotros tenemos como normativa hacia la interna para tener a todos nuestros colaboradores, de una forma correcta, y sobre todo cuáles son esos requerimientos que vamos a tener para diferentes posiciones a nivel de la compañía y sobre todo pues para el manejo de estos temas de solvencia. Hay política de fit and proper, suscripción, reaseguro, reporting, también, que esto es lo que vamos a anidar con lo que viene, que es
el pilar, lo que vendrá, que es el pilar 3, ¿no? Bueno, aquí pues un poco, me voy a saltar un poquito esa parte por temas de tiempo, pero finalmente lo que, digamos, la parte aquí importante es, cuando nosotros tenemos una estructura o en gobierno corporativo, el área de riesgos hace los análisis respecto a cuál sería el requerimiento de capital que tenemos como compañía. Cuando no nos alcanza, tenemos que pensar en cuál va a ser esta estrategia y esa va a ser la definición de la directiva. La directiva va a poner unos lineamientos, ¿sí? ¿Cuál es el negocio que yo quiero captar? ¿Cuál es la estructura ideal digamos, de ramos o de productos que yo quiero tener a nivel compañía? Y el área de riesgo lo que va a hacer es justamente estructurar cuántos serían los requerimientos de capital bajo esa estructura. Cuando efectivamente se puede trazar digamos como que una meta, o se puede trazar esa meta de requerimientos, es viable. Cuando no, efectivamente requiere un análisis de revisión de la estrategia. Entonces, obviamente necesitamos una estructura organizacional súper clara para poder administrar y llevar esa estrategia para que nosotros seamos eficientes también en términos del capital requerido que vamos a tener. No es que vayamos a decir, ok, tenemos ahorita un análisis de solvencia de pilar 1 que nos obliga a tener X monto de requerimiento de capital, un capital requerido de solvencia, el SCR. Si ese valor es demasiado grande, la directiva tiene que entender cómo hace esa eficiencia en términos de los riesgos que está cubriendo. Incluso eso puede ser diversificar, entrar en nuevos negocios. Finalmente, esa parte es todo el proceso de transformación que vamos a tener a nivel de mercado en las diferentes compañías. Esa planificación, sí, obviamente se puede hacer una iniciativa a 3 años, se identifican esos, digamos, riesgos, pero es importante que siempre se tengan en cuenta cuáles son esos límites operativos, qué es lo que nosotros vamos a tener como apetito al riesgo y sobre todo que vayamos a estar cubiertos en un escenario adverso, ¿no? Todas estas mediciones nos llevan a determinar exactamente ese balance económico y bueno, allí se aplican metodologías de stress testing o de reverse test para determinar exactamente cuál es ese nivel de confianza al 99.5, es el nivel que maneja justamente solvencia. ¿Cuál es el nivel de confianza? Digamos, ¿cuál será el requerimiento de capital al 99.5? Y efectivamente con eso volver a hacer esa revisión de la estrategia. O sea, el gobierno corporativo nos debe ayudar es a optimizar de la mejor manera, gestionar ese capital y llevarlo obviamente bajo una estructura de monitoreo continuo y de perfeccionamiento también, de entendimiento de la información propia de los riesgos que tenemos para que efectivamente la compañía salga a flote con todo lo que va a ser los requerimientos de solvencia. Para esto, pues obviamente tendremos una estructura, o sea, ya hay muchos comités que existen, pero seguramente tendremos que empezar a encajarlos y hacerlos más partícipes y que sean como que más transversales, que no solamente estemos pensando en digamos como que en comités que vayan aparte, sino que hagan parte justamente de un engranaje, porque cuando hablamos de solvencia no podemos entender un tema totalmente separado del otro. Allí es importante que todos sean parte realmente de un análisis de solvencia final de la compañía. Para esto se sugiere, pues ya lo habíamos visto un poquito en la estructura de gobierno, pero se sugiere la creación de funciones actuariales que ayuden justamente a hacer esa parte del proceso dentro de todo lo que es el ORSA. ¿Qué es lo que tienen que hacer las compañías aseguradoras? Tener obviamente una visión holística de sus riesgos, entender cuál es la afectación si yo tengo más o tengo menos de un riesgo determinado y obviamente hacer todos los análisis de materialidad, proporcionalidad y bueno, obviamente de continuidad del negocio que se pueda llegar a tener. La función actuarial tiene el enfoque de riesgos y supervisa finalmente también lo que hace el actuario también, digamos como que es del front, de lo que actualmente se tiene ya tercerizado. Y ojo, aquí es importante entender que seguramente dentro de la normativa, ya la parte front actuarial de todas las compañías de seguros deban ser internas y solamente se pueda externalizar esta función actuarial, porque esta función actuarial es la que va a hacer la supervisión sobre el primero.
Es posible que obviamente las dos externalicen, pero se pierde mucho tiempo en esa posibilidad o digamos en esa estructura que buscamos de optimizar el capital. Cuando se requieren hacer modelaciones y se quiere tener información, tal vez de alguna forma más rápida y poder llegar a los lineamientos de solvencia cuando se tienen ambas funciones, digamos, tanto el actuario front como la función actuarial por fuera. Se hace complicado realmente el poder estructurar una estrategia que atienda y entienda las necesidades y bueno, el mapa de riesgos de cada una de las compañías de seguros. ¿Qué hace la función actuarial? Participa en el cálculo del capital regulatorio, el capital económico y ayuda a modelar las diferencias del modelo interno con el perfil estándar. Normalmente puede ser que un actuario externo te diga, mire, bajo norma estándar, esto es este es su riesgo, este es su requerimiento de capital, pero no va a entender las características reales de la compañía para hacer un modelo propio interno, ¿sí? Entonces, eso es algo que tal vez debemos entender allí, que sí es importante que haya muchísimo entendimiento de la realidad de cada una de las compañías para poder hacer diferenciaciones respecto al el modelo estándar que va a generar la normativa. También, ¿qué puede hacer? Todas las perspectivas, la modelación de los fondos propios y de las necesidades de capital y cómo podemos optimizar esa gestión de capital. Esto incluye todos los análisis de sensibilidad y de stress testing que deben hacer parte, digamos, estos análisis de desviación o de variación que pueden llegar a tener cada una de las variables de riesgo que estuvimos revisando dentro del pilar 1. Variaciones cuantitativas, cualitativas, obviamente todo lo que hemos revisado respecto al pilar 1, esto hace parte principalmente de la función actuarial y vamos a entrar muy brevemente a lo que es el pilar 3, que si bien es información reportes, les había comentado que realmente es una base de transparencia. ¿Por qué? Porque va a generar una estructura de informes, pueden ser, hay algunos anuales, trimestrales, que vemos en Europa. Digamos, un informe anual, ¿cierto? Que se reporta públicamente, ¿sí? Este reporte anual es un informe obviamente muy cualitativo, ¿no? Que sí se pone en las páginas en la página web, es obligatorio poner en la página web de cada una de las compañías y contempla que toda la información referente a digamos, a esta estructura de buen gobierno corporativo y un informe muy cualitativo que aborda los principales resultados del pilar 1. El trianual sí es una información que se envía al supervisor y va a tener tal vez esa parte de estrategia, esa visión a futuro de hacia dónde va la compañía y cuáles van a ser mis compromisos en tiempo para poder llegar a los requerimientos de capital que seguramente Solvencia me va a tener. Hay uniformes, pues ya son mucho más cuantitativos, ¿no? Que son los reportes trimestrales estos reportes son informaciones que se solicitan a nivel de supervisor y hay otros que también se llevan a nivel público, pero pues tiene obviamente una información más, digamos, como que incluye temas también financieros y normalmente se lo solicitan a grandes corporaciones. ¿Qué podemos llegar a tener a nivel de normativa? Seguramente va a ser una transformación de los informes que hoy por hoy tenemos a nivel de riesgos y a nivel de auditoría y actuariales que se reportan a la superintendencia. Pero sí o sí, el mayor cambio que vamos a tener es este informe de divulgación pública bajo lineamientos estándar, en donde cualquier persona puede ingresar y puede ver exactamente cuál es la situación de solvencia de las compañías de seguros. Bueno, si bien hay reportes públicos, vamos a tener todos estos temas y bueno, le paso un poquito encima porque estamos sobre el tiempo, pero lo importante es que aquí entendamos que para la elaboración de estos informes no solamente vamos a tener la participación del área de riesgos, la participación de la función actuarial, vamos a tener la participación de muchas otras áreas, incluso de recursos humanos, porque cuando hablamos de una política digamos, de retribución, cuando revisamos, digamos, la parte de inversiones, todo esto hace parte
de la modelación completa que se requiere para solvencia. O sea, no se debe poder hacer una modelación sin tener el input de todas las áreas. Entonces, para tener los resultados, hay participación de muchas áreas de la compañía en estos reportes. Entonces, la capacitación que necesitamos a nivel de mercado no solamente va a ser para la parte técnica o para la parte actuarial o la parte de riesgos. Realmente todos tienen que entender que una cosa es el análisis contable que hoy por hoy tenemos bajo normativa contable. En otros países se ha migrado esa normativa contable a IFRS, pero eso es otro tema. IFRS no es solvencia, ¿sí? Pero esto es un análisis propio del entendimiento de la compañía para poder determinar su capital requerido y poderlo sustentar bajo estos reportes regulatorios. Digamos, ¿qué ha pasado a nivel mundial y cómo ha sido todo este proceso de transformación? Estas fechas les pongo más que todo para que entendamos que no es un tema de sale la normativa y que tenemos que hacer en enero 2026 si es que sale. No. No ha pasado en ningún lugar del mundo y Ecuador no va a ser la excepción. Fijémonos que la Directiva de Solvencia II fue aprobada en el año 2009 por el Parlamento Europeo, pero recién entró en vigor en enero de 2016, porque efectivamente lo que intentaron fue, como a nivel europeo cada uno de los países tenía una norma contable diferente, entender la realidad de los diferentes riesgos que se están asumiendo en los diferentes países fue bastante complejo. Y eso nos toca en el mercado ecuatoriano, entender qué es lo que vamos a estructurar como normativa, como mercado, dadas las características propias del mercado ecuatoriano. Esta norma, si bien entró en vigor en enero de 2016, también entraron unas variaciones, unas modificaciones a esta normativa de solvencia en enero de 2025. Eso ha sido en Europa, todo un proceso de, bueno, ya llevamos casi 16 años en este tema. ¿Qué hizo México? México maneja más o menos algo parecido a solvencia, pues obviamente teniendo ese paraguas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas genera una legislación vigente desde 2018, en donde está este análisis de requisitos de capital basado en el riesgo que realmente cubre cada una de las compañías, tiene todo el tema del sistema de gestión de riesgos y control interno, o sea, tiene un ARSI bastante claro, y también tiene toda la estructura de reportes. Si bien no manejan dentro de su normativa exactamente los mismos nombres de Pilar 1, Pilar 2, Pilar 3, sí su legislación es prácticamente muy fiel a esos lineamientos de solvencia, con algunas variaciones, pero realmente el concepto es exactamente el mismo y ya tienen una legislación vigente. De hecho, uno puede ingresar a compañías como el Grupo Nacional Provincial, compañías en México, en donde ese informe de solvencia está público y lo podemos tener a la mano, tanto en México como en algunos países también de Centroamérica ya se ven estas publicaciones. En Chile, por ejemplo, se implementó una primera versión del ORSA desde 2017. Es algo muy similar a lo que es la estructura de gobierno corporativo. Pero desde 2022 ya tienen dentro de esa normativa de ORSA los análisis de capital, de requerimientos de capital basado en el riesgo cubierto. Entonces hacen unos análisis de solvencia económica muy parecidos al Pilar 1, pero está, digamos, dentro de la misma normativa de lo que fue el ORSA. Muy parecido también a lo que es Solvencia 2 en Europa. Colombia, aquí, por ejemplo, tenemos se tenía un primer borrador en 2019, pero pues obviamente los requerimientos de capital son tan altos, por ejemplo, en riesgos de rentas vitalicias, aquí por ejemplo no hay, es una gran fortuna, o en riesgos laborales que también tienen un desarrollo bastante grande y al ser de cola larga, pues obviamente generan unos requerimientos de capital bastante amplios, entonces está todavía negociando esa fórmula estándar. Sin embargo, se implementó primero una parte contable que nos ayuda, digamos como que ayuda a todas las compañías a hacer los análisis de best estimate para Pilar 1, que pueden ser perfectamente empleados para las estimaciones y las modelaciones de Solvencia 2. En Ecuador, obviamente, sí hay unas consultorías que se han levantado, digamos que se han realizado y han identificado los grandes gaps que tenemos a nivel del mercado ecuatoriano.
Las mesas de trabajo han intentado hacer entender a las compañías esa diferencia entre la parte contable y la parte de riesgos y qué es lo que realmente se tiene que empezar a trabajar a nivel de mercado y de supervisor, de entendimiento de la información para poder hacer las modelaciones que requiere solvencia. Obviamente, primero, trabajar en la obtención de los datos, porque si nosotros no conocemos cuál es nuestro riesgo individual cubierto, no podemos entender cuáles son sus parámetros o características de riesgo y mucho menos poder modelarlas. Entonces, allí necesitamos un nivel de detalle, un nivel de granularidad que todavía falta trabajar, y para eso, pues obviamente hay una gran cantidad de requerimientos que las compañías van a tener y lo van a sentir desde la superintendencia y desde la junta. El proceso no es corto, es un proceso largo y vamos a tener cambios en todas nuestras políticas y seguramente se vendrá primero un pequeño tsunami regulatorio, ¿no? Es posible, antes de que tengamos una norma final de solvencia definida para el mercado. Bueno, muchas gracias. No sé si tengo... Gracias a ti, Carito. Déjame, exacto, ahí estamos. Chévere, Carito. Oye, muchísimas gracias. Creo que tal como tú lo vaticinas, se nos vendrá un tsunami regulatorio en el mediano, corto plazo. Todavía no sabemos cómo vamos a estar dentro del sector asegurador y cómo lo vamos a asumir, pero definitivamente tenemos que arrancar desde ya cómo llevar al sector, al mercado hacia este nivel. Estamos con algunas consultas que nos habían hecho, entonces te las voy a ir poniendo dentro del escenario. Las personas que quieran seguir realizando las consultas pueden hacerlo. Una consulta que nos hacían: ¿qué hace valioso a un ORSA para la gerencia? ¿Solo las proyecciones de solvencia o las decisiones de negocio? Mira, el ORSA, si bien, o sea, es que es una estructura organizacional en donde efectivamente la información viaja con conocimiento de su efecto. ¿A qué me refiero? Así entenderemos que efectivamente si tenemos una decisión de negocio, está claramente informada. Muchas veces actuamos en compañías, ¿no?, con una decisión que viene por un lado y primero se ejecuta y después se ven las implicaciones. Un buen gobierno corporativo no permite que eso pase porque hay sinergias entre las áreas, ¿sí? Cuando existen sinergias entre las áreas, obviamente podemos hacer las proyecciones de una decisión de negocio antes de tomar la decisión de implementarla, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí hay un cambio organizacional importante y un cambio cultural en nuestro mercado que sí se presentará. Pero sí, pues obviamente la parte más importante es que nuestras decisiones de negocio estén correctamente analizadas para poderlas implementar sin afectar los requerimientos de capital de la compañía, o por lo menos que estén dentro de los niveles que son aceptables para la compañía. Súper. Creo que va muy de la mano con esta otra consulta que nos hacían. ¿Qué le convierte a un ORSA en una herramienta de gestión y no solamente un mero ejercicio de cumplimiento? Algo Claro. que acá somos un poco expertos, ¿no? Sí, o sea, lo importante es cumplir y bueno, o sea, ponle el informe y ya estamos cumpliendo, pero no por eso estamos cumpliendo, digamos, o sea, ahí por eso es que es tan importante la parte de transparencia, ¿no? O sea, todos estamos entendiendo entre todos cuál es nuestra realidad, y hay una transformación cultural en el mercado entre compañías, o sea, y entre todos los stakeholders. ¿Qué es el ORSA? Obviamente el ORSA, si bien es un tema de que vamos a tener que cumplir ciertos lineamientos, ¿sí? Eso nos obliga, solvencia realmente nos va a obligar a que sea parte del día a día de la compañía y no solamente esté escrito en un papel, ¿sí? Exacto. ¿Cómo vamos a lograr que ese ORSA, obviamente, después sí nos sirva para entender cuando nosotros hagamos un análisis de una variación por inclusión de un cambio en términos de un negocio, un producto? Pues obviamente allí es el ORSA el que nos va a levantar la mano de esto, eso necesitamos de mayor capital, ¿sí? Por esta inclusión de producto. Y obviamente eso debería ser previo y no post. Claro.
ahí me salta una duda a nivel personal. ¿Qué alarmas o qué debería de, sí, qué señales de alerta da un ORSA sí, un ORSA como tal que es débil dentro de una compañía? Claro, o sea, finalmente fíjate que todas las políticas pueden ser súper aparte, ¿no? Puedo tener una política digamos, una política de datos, en Ya. donde cada una de las personas sean dueños, o sea, siempre se tenga un dueño del dato, de la calidad del dato, que la información está bien, ¿no? O sea, eso podemos llegar a cierto nivel de detalle, pero pues esos riesgos pequeños hacen parte más como que una función operativa de auditoría, ¿no? Cuando nosotros realmente vemos, o sea, y ahí es donde vamos a cambiar el paradigma. Nosotros no le vamos a cumplir digamos, como que el comité ejecutivo, ¿no? No le vamos a cumplir con una normativa. Es el comité ejecutivo el que va a entender que como le cuesta más capital y porque le va a generar una exigencia de patrimonio y de fondos propios, ahí es donde de arriba va a venir el lineamiento para que la compañía haga bien los análisis, ¿sí? Ya. O sea, claro, allí vendría al revés. Maravilloso que nosotros desde el área comercial mostremos primas. Excelente. Maravilloso que nosotros desde un área financiera mostremos resultado. Maravilloso. Pero eso es como que siempre de la compañía hacia arriba. ¿Qué es lo que nos transforma a nivel de solvencia y toda la estructura de ORSA? Que efectivamente, frente a los análisis y la realidad y la transparencia obviamente de lo que tenemos y el entendimiento de lo que tenemos, nos va a generar posiblemente ver, o sea, pues nos obliga a ver cuáles son esos adicionales de requerimiento de capital. Entonces, allí, cuando le cuesta, obviamente, al bolsillo del inversionista o de los dueños de las compañías, es que se genera efectivamente ese lineamiento hacia abajo. Por eso creo que eso, digamos como que solvencia nos cambia la torta, nos da la vuelta y ya las exigencias vienen de arriba hacia abajo. Creo que lo último que me mencionabas responde a esta consulta, no sé, bajo mi criterio, tú eres la experta. ¿Cuál sería esta señal temprana de que el ORSA está desconectado de la toma de decisiones? Y creo que iría por ahí, ¿no? La desconexión que puedes tener con el inversionista versus su riesgo de capital como tal. Acordemos lo que decía justamente, las decisiones estratégicas tienen que venir acompañadas de un análisis de escenarios de estrés. ¿Sí? Yo voy a tomar una decisión de cambio en mi estructura de portafolio de incursión en un negocio y tengo que saber esa incursión en un negocio, cuánto me va a costar, porque en el momento en que ya esté adentro, el generar esos capitales o esos fondos propios puede ser, digamos, contrario a lo que efectivamente el inversionista quiere, ¿no? Okay, Entonces, sí, obviamente, si primero se toman las decisiones, se genera las modificaciones y después en el proceso de análisis y de evaluación de los requerimientos de capital me salta un impacto negativo para el inversionista, pues obviamente y es cuando nos damos cuenta que no estamos siguiendo lo que busca solvencia. Lo que busca solvencia es proteger a las compañías, pero sobre todo proteger a los asegurados sobre los riesgos que están cediendo a las compañías de seguros. que estamos cediendo como tal. Tenemos otra consulta también de parte de Carlos. Buenas noches, Carlitos, bienvenido. La delimitación de funciones dentro del actuario interno y la función actuarial sería dada por la normativa. O sea, sí hay una limitación que ya hoy por hoy tenemos a nivel internacional, ¿no? Obviamente todavía estamos en un primer entendimiento de cómo está el mercado ecuatoriano para recién entender cuáles serían esos proyectos de norma que se podrían establecer, ¿no? O sea, el gap que tenemos hoy por hoy todavía es bastante amplio para pensar que ya vamos a tener una normativa cerca. Obviamente. Pero esa delimitación, viéndolo desde el enfoque de los lineamientos internacionales, sí está bastante claro. La función actuarial es el auditor actuarial del actuario. Ya. ¿Sí? Entonces, si se hace un cálculo de reserva, esa reserva es, digamos, como que la normativa y el de la función actuarial va a determinar la suficiencia de las reservas. Hoy por hoy hay algo bien curioso que tenemos a nivel normativo en donde en uno de los informes actuariales que se emiten o que se envían a la superintendencia, dice que es el auditor el que sustenta
y digamos como que confirma, ¿sí? Ujú. La suficiencia de las reservas, pero la suficiencia de las reservas hay que desentenderlas, o sea, tenemos que quitarnos esa idea que la suficiencia de las reservas es el ajuste de la normativa. Si nosotros calculamos las reservas como dice la normativa, estamos cumpliendo la norma, pero no estamos garantizando que las reservas sean suficientes Ya, desde un concepto actuarial. ah, Entonces hay una transformación en ese concepto. Sí hay una diferenciación bien grande. ¿Quién hace las tarifas? ¿Quién determina? ¿Quién elabora notas técnicas? ¿Quién envía los reportes de reservas? Es el actuario front. Y la función actuarial vendrá a trabajar todo este enfoque de modelación y de solvencia, de segmentación de riesgos, muy posiblemente de la mano con lo que hace el actuario front, pero la función actuarial pues obviamente sí va a revisar la correcta segmentación de estos riesgos y bueno, todas las modelaciones obviamente que se requieren para el cálculo del capital requerido de solvencia. muchas gracias, Caro. Tenemos otra consulta. Javier Hurtado nos saluda. Gracias, Javier. ¿Bajo qué parámetros se pueden elaborar matrices de seguimiento y control que puedan visualizar de mejor manera la continuidad y efectividad de la aplicación de Solvencia II en las compañías de seguros? Bueno, más bien que matrices de seguimiento y control, hay varias cosas que se pueden ver, o sea, no es que nosotros podamos ya aplicar Solvencia II en las compañías de seguros, porque hay un paso a paso, ¿no? Primero tenemos que identificar qué riesgos tenemos, qué ramos tenemos, cómo los vamos a modelar. Tenemos vida, tenemos no vida, tenemos largo plazo, tenemos corto plazo, ¿sí? Y frente a eso, en cada uno de estos riesgos, ya las normativas internacionales de solvencia nos dicen cuáles son las principales variables que tenemos que ver. Si nos afecta la tasa de interés, si nos afectan las caducidades, si tenemos parámetros de siniestralidad, segmentación de riesgos para entender esas variaciones de frecuencia y severidad que vamos a tener en cada negocio. Entonces, como que el entendimiento de estos riesgos es como que un primer paso, ¿no? Pero pues ya de ahí obviamente vienen las modelaciones, entender también después de todas las modelaciones de los diferentes riesgos por aparte, es cómo ellas se reúnen o se, digamos, como que se ponen a jugar conjuntamente bajo una matriz de correlación. Puede haber obviamente modelaciones diferentes, ¿no? No siempre es que vaya a ser una matriz de correlación, seguramente la norma estándar lo tendrá, en donde si tenemos riesgo de morbilidad y riesgo de mortalidad, ¿cómo interactúan? ¿Sí? Tiene una correlación baja, tiene una correlación alta. Todo ese paso a paso de análisis de riesgos es lo que poco a poco nos va a ir llevando a realmente hacer un primer análisis de parámetros best estimate digamos, para nuestro BEL, ¿sí? Con ese BEL y la correcta modelación de las desviaciones podemos tener nuestro margen de riesgo y entender cuál es esa mejor modelación para ese nivel de confianza 99.5 que pide solvencia. O sea, el 99.5 de nivel de confianza es decir que una vez cada 200 años la compañía va a ser insolvente. ¿Sí? Entonces, ese paso a paso en Pilar 1 es, digamos, como que no es que sea matriz, pero sí entender qué es lo que me pide cada uno de los diferentes riesgos que yo estoy revisando. Y a nivel de Pilar 2 también. Siempre, Pilar 3 va a ser lo último, porque ya va a ser el resultado de todo lo que hicimos en Pilar 1, de todo lo que hicimos en Pilar 2 y estructurarlo para darlo a conocer tanto al regulador como al público en general. Muchísimas gracias, Caro. Creo que nos quedamos con toda esta tarea. Al final, tenemos que seguir avanzando como sector. Tenemos un frente, tenemos ya una estructura internacionalmente aceptada. Varias otras industrias la han adoptado y obviamente ese es el reto que lo vamos a cumplir a nivel local. Y como tú bien decías, al final lo que va a requerir este proceso nuevo, este cambio, este tsunami de normativa es que estemos preparados. Qué mejor forma de la mano con expertos como tú que nos comparten este conocimiento, empezamos a generar una evangelización forzada, si lo quieres ver así, pero al final del día es algo que está a la vuelta de la esquina y que tenemos que sí o sí ingresar. Quería agradecerte por tu tiempo,
por estos minutos que nos acabas de regalar para toda nuestra comunidad del IPBF, reconocer también tu labor como embajadora del instituto en estos temas de capacitación. Sabemos ese carisma de enseñanza que tú posees y además que no solamente piensas en la estabilidad de tu compañía, de tu empresa, de tu profesión, sino en ir generando legado, en querer seguir transmitiendo esos conocimientos. Precisamente para eso, este reconocimiento público de tu gestión, de tu profesionalismo, Caro. Muchísimas gracias. Te hago la entrega oficial de este reconocimiento como embajadora del IPBF por ser parte de nuestro claustro docente, por estar en este propósito de transformar el sector asegurador persona a persona, y lo hacemos con personas como tú, Caro. Muchísimas gracias, Diego, con todo gusto, el placer es mío. No, muchísimas gracias a ti y a quienes estamos dentro de este webinar, pues agradecerles, invitarles en los siguientes programas, eventos que tendremos y precisamente con Carolina tendremos un programa de capacitación que lo que busca es llevarnos hacia ese nivel en Solvencia 2. ¿Cuáles van a ser estos indicadores de seguros y de cálculo de reservas? Así que están cordialmente invitados a que sean partícipes de este programa. Vamos a dictarlo en el mes de septiembre. Pueden ya inscribirse desde ya. Y claro, al finalizar, tenemos nosotros ese propósito como institución de seguir generando esta transformación dentro del sector asegurador. Les enviamos un fuerte abrazo, les enviamos muchas gracias. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Carito, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y bueno, muchas gracias a todos los participantes. Espero que haya sido de su agrado. Gracias, Caro. Buenas noches con todos. Buenas noches. Potencia tus conocimientos, evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.